Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Siempre es especial poder dirigirnos a toda la audiencia de Restauración. A usted que nos sintoniza a través de las redes sociales, también va nuestro más cordial saludo. Hoy iniciamos una nueva serie, Moisés el Libertador. Le invitamos para que usted no se pierda ninguno de estos programas y pueda ser un conquistador. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Gracias a usted que está en sintonía del www.restauracionjuvenil.org, o si nos sintoniza a través de Restauración 1450 AM, también puede hacerlo a través del www.elinsanmiguel.org. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Restauración 1450 AM o como Restauración Juvenil. A usted que ya está pendiente de esta serie, le invitamos para que no se pierda ninguno de estos programas. Iniciamos entonces Moisés el Libertador. Este día vamos a dar unas generalidades para introducirnos a estos temas de esta serie. Hablemos de Moisés. Moisés fue un hombre de gran talla. Fue un profeta a quien se le comparó nada menos que con el Señor Jesús, según Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Efectivamente, Dios dijo que Moisés era superior a todos los demás profetas. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, y les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Eso lo declara Números capítulo 12 versículo 3. Moisés disfrutó del mismo privilegio que gozó Elías, el privilegio de estar en la presencia del Señor, como ocurrió en la experiencia del monte de la transfiguración, cuando ambos estuvieron delante del Señor de toda la tierra. Aquí cito Mateo capítulo 17. Veamos la genealogía de Moisés. Las vidas de grandes hombres y mujeres de Dios a menudo son producto de una herencia piadosa. Podemos ver esta verdad confirmada en la vida de santos como Abraham, Isaac, Jacob, José y también de Juan el Bautista. Sin embargo, en el caso de Moisés, existe un linaje excepcional desde Leví, quien mereció el siguiente elogio. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. He citado Malaquías capítulo 2 versículo del 4 al 7. El nieto de Leví fue Amram, quien junto con su esposa Jocabed, la hermana de su padre, produjo 3 hijos notables: Moisés, Aarón y Miriam, nombrados según el orden de su grandeza y a la inversa de su orden de nacimiento, según Éxodo capítulo 6 versículo 20. Veamos la primera etapa de Moisés, su infancia. Moisés se crió en una atmósfera de intensa persecución contra los israelitas. Un faraón que no conocía a José había ascendido al trono de Egipto. Este faraón promulgó el decreto por el cual todo recién nacido israelita debía ser arrojado al río. Podemos observar que en algunos casos no se habla de los periodos de capacitación,
mientras que en otros se describen con gran detalle para permitirnos apreciar la necesidad de la preparación que posibilitó a estos hombres de Dios cumplir su ministerio, en el caso de Moisés. Es importante recordar que quienes son llamados a este tipo de ministerio no pueden copiar a otros, no pueden copiar a otros ministros, sino que deben buscar la voluntad específica del Señor para su vida. Aunque el periodo de capacitación en la corte de Faraón fue importante, no fue eso lo que llevó a Moisés hasta el propósito del Señor para su vida. Otro periodo de capacitación sería necesario para que este hombre de Dios estuviera preparado para la extraordinaria tarea de convertirse en el líder de cerca de 3 millones de israelitas en su viaje por el desierto, desde Egipto hasta el río Jordán. La segunda etapa de la preparación de Moisés comenzó con una prueba, como ocurre en muchas ocasiones en la vida. Somos probados para determinar si podemos avanzar en el siguiente nivel de nuestro aprendizaje o no. Sería el pasaje de primer grado a segundo grado en la escuela primaria o de la licenciatura al doctorado o el máster de la universidad. Para Moisés, la prueba tenía por objeto determinar si ascendería de rango, pasando de ser llamado a ser un escogido. No era una prueba fácil, pues el Señor mismo dijo, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Moisés tenía dentro de sí una determinación santa, la cual se ve expresada en los siguientes versículos. Por la fe, Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí es citado Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Uno debe de prepararse para las pruebas. En ocasiones durante años, antes de la llegada del momento de ser examinados, lo mismo ocurre con las pruebas espirituales. No tendremos victoria sin una preparación sólida, la cual significa desarrollar un estilo de vida y una actitud de corazón que nos permita pasar por las pruebas con éxito. Este fue el caso de Moisés, quien había desarrollado esa determinación santa para rechazar a la sociedad de la cual formaba parte. Renunció a la aristocracia egipcia, con todos sus placeres, con todos sus privilegios y poder, para identificarse con su nación esclavizada, Israel. Pocos de entre el pueblo de Dios pasan esta prueba. Los encantos del mundo son muy fuertes y mantienen cautivos a muchos con su sueño de comodidad, seguridad y aceptación. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Palabras faltarían para decir cuánto me amas. Inexplicable es tu amor por mí. Tu amor por mí. Tu amor por mí. Palabras faltarían para decir cuánto me amas. Inexplicable es tu amor por mí. No tengo nada
ofrecerte de valor un corazón puro. Es lo único que doy, lo único que doy, Señor. No tengo nada que ofrecerte de valor, un corazón puro. Es lo único que doy, lo único que doy, es lo único que doy, lo único que doy, Señor. Sí, Señor, es lo único que podemos dar, ofrecerte nuestro corazón, nuestra vida. Gracias por tu amor. Amén. Gloria a Dios. Estamos muy contentos. Gracias por su fiel sintonía. Estamos iniciando la serie de Moisés el Libertador. En este programa estamos dando las generalidades para introducirnos a esta serie. Moisés es el último de muchos longevos en la Biblia, que llevó a ver su cumpleaños 120. En longevidad sobrepasó a su hermana María y a su hermano Aarón, que murieron en el año 40 del éxodo de Egipto, destino que también le tocó a Moisés, debido a que este líder golpeó la peña en Cades Meriba. Él y su hermano fueron impedidos de entrar a la tierra prometida, según lo declara Números capítulo 20, versículo 12. Esos 120 años se dividen magistralmente en 3 periodos de 40 años cada uno. El primer periodo de 40 años, Moisés lo vivió en la cultura de adopción como príncipe egipcio, criado por la hija de Faraón, posiblemente la hermana de Ramsés II. Sin embargo, en sus primeros años, su propia madre hebrea llamada Jocabed fue la nodriza que trabajó para la princesa egipcia cuidando al niño Moisés. Esta mujer hebrea, levita, logró implantar en el corazón de este niño suyo y de crianza principios y valores que luego en su vida de adulto salieron a flote. En su formación educativa egipcia se alimentó de la historia y la cultura de dicho país. Elementos y rasgos de este periodo los veremos más tarde en su liderazgo hebreo. El segundo periodo de 40 años Moisés lo vivió como fugitivo en la tierra de Madián, en el área del monte Sinaí. En Egipto o en Arabia fue el tiempo de adoptar una nueva cultura, la madianita, casándose con Séfora, la hija de Jetro. En esta segunda cultura el desierto vivió la vida de beduino. Los rasgos de este periodo lo ayudaron a la tarea nada fácil de acomodar a más de 1 millón de personas en los rigores de la vida desértica. El tercer período de 40 años se inaugura con una revelación de Yahvé a Moisés, desde una zarza ardiendo en el fuego que no consumía. En un diálogo abierto y franco con el Dios hebreo, Moisés se encuentra a sí mismo y descubre el propósito de su vida. Al descubrir quién era Dios, se descubrió a sí mismo, allí en Horeb o Sinaí, un juego de nombres en hebreo para designar el mismo lugar. Dios le encomendó la gran comisión de ser el libertador del pueblo hebreo, y por medio de demandas a Faraón y de una serie de plagas, finalmente éste accedió a dejar en libertad a este pueblo oprimido, que salió de Egipto remunerado y recompensado por sus cautivadores. Podemos resumir los periodos de Moisés en 3 periodos.
Primer período, Egipto. Moisés lo tenía todo, vivió en abundancia. Segundo período, en la tierra de Madián. A Moisés le faltaba todo, vivió en necesidad. En el tercer período, en la ruta del Éxodo, la del desierto, Moisés no tenía todo lo que tenía. Vivió dependiendo de Dios. El famoso evangelista del siglo XIX, Moody, dijo: Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie. Pasó por fin sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. En esos 3 períodos, Moisés lo tuvo todo, lo perdió todo y lo ganó todo. Muchos pecadores lo tienen todo en un mundo, a no ser que pierdan todo lo que es del mundo. Jamás podrán ganar todo lo que el Señor Jesucristo les quiere dar en el reino de los cielos. Luego vemos a un Moisés que enfrenta la oposición, la crítica y el rechazo de aquellos que había ayudado a recuperar su libertad del yugo egipcio. Estos mismos, en momentos de crisis, arremetían contra el líder, añorando hipócritamente la vida de esclavitud faraónica. En 40 días, el pueblo hebreo que había salido de Egipto pudo haber estado en la frontera de la tierra prometida. Sin embargo, les tomó 40 años sacar a Egipto de ellos. Un viaje de 40 días se transformó en un recorrido de 40 años. Muchos se convierten y en una semana dejan el mundo, pero les toma muchos años sacar el mundo de sus corazones. Vemos a Moisés, que tuvo resistencia de la propia familia. Su hermano Aarón se presenta carente de carácter para tomar decisiones en su ausencia. Luego su hermana María aparece confabulada con su hermano Aarón, criticando su intimidad espiritual y el liderazgo. A Moisés le tocó guardar luto por María, su hermana mayor, y luego por Aarón, su otro hermano. Ambos murieron en el año 40 de la peregrinación del Éxodo de Egipto. Luego Moisés también debió subir al monte Nebo y morir. En esta serie veremos las muchas facetas de Moisés: el adoptado, el defensor, el despatriado, el exiliado, el yerno, el padre, el diplomático, el libertador, el dirigente, el determinado, el confiado, el organizador, el estadista, el legislador, el hombre temperamental, el líder criticado, el hombre manso y el hombre espiritual. Muchos le cantan a dioses que no pueden ver, otros le cantan a dioses que no pueden oír, mas yo te canto a ti. Muchos adoran a dioses hechos de metal, otros adoran a dioses que son vanidad, mas yo te adoro a ti. Flaquean y caen, ya no pueden más. Otros confían en carros y es humanidad, mas yo confío en ti. Los que esperan en ti como águilas volarán, nuevas fuerzas tendrán y no se cansarán. Los que esperan en ti.
Sin nada más que decir en la introducción, le invito a que nos acompañe en este viaje homilético sobre uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos, Moisés. Moisés será una inversión para tu vida, Moisés el libertador. Nuestro objetivo es que usted se convierta en un conquistador. Será hasta la próxima audición, donde presentaremos el primer tema de esta serie, Moisés el libertador. Conquistadores, sea un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar.